alma que anda en amor ni cansa ni se cansa, porque sabe que no es ella quien obra, sino Dios en ella. Y en ese saberse instrumento descansa y se entrega, como la tierra al agua, como la noche al silencio. Allí no hay deseo de hacer, sino de dejarse hacer. Y en ese dejarse hacer florece la gracia. Teresa de Ávila, 1515-1582. Dentro de mí arde el fuego que no quema. Me volví el cuenco vacío donde la luz se derrama. Cuando dejé de buscar afuera, vi que la puerta estaba abierta en mi pecho. Allí escuché la voz que no habla y comprendí que yo era el eco de su silencio. Laia, poetisa sufí de Cachemira, 1320-1392. El alma es una raíz que bebe la savia del misterio. Todo lo que existe canta dentro de ella. Y su tarea no es dominar, sino escuchar. En su hondura, el verbo germina como semilla. Y cuando madura, se convierte en canto, en palabra viva que renueva el mundo. Hildegarda de Bingen, 1098-1179. Buenas tardes o buenos días a todos. Hoy nos toca hablar de el segundo arcano del viaje en nuestro cuarto programa, que es la sacerdotisa, el arcano de la gnosis, la que guarda la memoria ancestral y el conocimiento. No es pasiva, es presencia activa. Este arcano es especialmente amado por nosotras porque representa a la Virgen María, a Sofía, la diosa de la sabiduría, a todas las almas que han hecho su trabajo de evolución, porque es el alma universal, la Virgen. Y una frase que siempre representa este arcano es: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La presencia jerárquica de la entrega, del silencio, de, que podríamos decir, el silencio del ruido para escuchar el verdadero sonido que no se escucha con los oídos del cuerpo. Representa el alma que se sienta en el umbral del misterio. Ya no busca respuestas afuera, sino que las aguarda en silencio en el umbral del misterio.
y con atención plena. La imagen de la sacerdotisa la tenés a mano. Y acá la tengo. Bueno, mostrando. Está entre dos, en este caso, entre dos bucles del manto que representa la dualidad, ¿no? Pero en el centro está ella con el libro. Ese libro es el que le toca custodiar, es el libro del saber, del conocimiento interior, que solo se revela a quien se atreve a callar. Como verán, el modo en que nosotros podemos acceder a esta energía de la sacerdotisa es a través de la meditación. Cuando se acallan las voces del ego y repetimos en silencio un mantra que acompaña los latidos del corazón, como si fuese esa voz que emerge del propio pecho, donde anida la sabiduría. Bueno, Norma. Bueno, hola a todos. Y yo agrego con respecto a la papisa, como dice en la carta, ¿no? La Sí. sacerdotisa. Su sabiduría no proviene del pensamiento, sino de la contemplación. Ella representa la inteligencia del alma, la intuición que traduce en símbolos lo que el espíritu susurra. Como la luna refleja la luz que no le pertenece, la luz del sol interno. Es guardiana de los sueños, de los misterios femeninos, de la memoria ancestral y del conocimiento sagrado que se guarda en las aguas del inconsciente. Bueno, ahora invito a los oyentes a que participen, nos saluden, y acá ya hay dos oyentes, que sean tres. Mirta Rojo nos dice: hola, aquí estoy acompañándolas, hermosa, la sacerdotisa, inmenso desarrollo. José María Chaer: hola Inés, hola Normi, feliz de estar aquí viéndolas y escuchándolas. Beso grande. Y Silvia G: hola Inés y Norma, qué alegría volver a escucharlas. Así Bueno, que 3 mensajes muy amorosos. gracias a todos ustedes. En este viaje que iniciamos juntos, eh, cuando es el ego el que comienza este primer recorrido de los 7 arcanos, en esos primeros 28 años, el loco es loco y se lanza a la deriva. El mago le muestra el poder de manifestar, pero lo vive como un poder superior ajeno a sí mismo. Y la sacerdotisa le enseña a esperar, a intuir, a recibir, y le cuesta horrores al ego. En verdad, ese silencio vivo, con presencia plena, no es sencillo de conseguir, pero en la medida que mediante la autodisciplina nos imponemos una rutina para conectar lo trascendente, esto se va realizando de un modo natural, despacio, sin apuro, sin meta a conseguir, tan solo ensayar el encuentro con el silencio. Entonces yo relacioné estos 3 primeros arcanos
con lo que sucede con las personas en recuperación en Fundapap. Se encuentran con los 3 primeros pasos del programa de 12 pasos, que son: el primero, reconozco que mi vida se ha vuelto ingobernable. Podría ser el loco a la deriva. El segundo, llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos la cordura. El mago, la magia es algo sorpresivo y externo. Y el tercero es: decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de un poder superior, tal como lo concebimos. Esta es la sacerdotisa que nos pide, o nos enseña, mejor dicho, cómo habitar la entrega y confiar en el proceso sagrado de la vida. En verdad, es apasionante el ir encontrando semejanzas entre los diferentes métodos de abordaje de lo espiritual. Y recuerdo lo que dice Karl Durkheim, que es un psicólogo que se llama a sí mismo iniciático, porque dice que acompaña a sus pacientes al encuentro de su propio misterio. Ha sido mi maestro en mi cambio de mi proceso de transformación, porque de psicoanalista freudiana a psicóloga transpersonal, si bien me nutrí de muchas fuentes, y todos los psicólogos transpersonales americanos, Assagioli, muchas fuentes, pero lo que más me sirvió como instrumento de transmisión fue Karl Durkheim. Esa aceptación del misterio propio y el del otro, y el poder poner nuestra vida al servicio de ese proceso. Pero para eso hay que haber hecho dentro de sí este recorrido, si no, es imposible. En el psicoanálisis, el terapeuta es aséptico, no participa con nada de su experiencia de vida con los pacientes, perdón. En cambio, Durkheim, cuando uno de sus pacientes recorría un tramo en que él había tenido alguna experiencia que podría servirle, lo relata. Cuando yo empecé con esto, que fue en los 90, mis colegas me decían: ¿pero cómo vas a hablar de vos? No puede ser, le vas a hacer mal al paciente. Y evidentemente un paciente que está trabajando con su ego no se le puede transmitir esta experiencia. Hay que reservar la intimidad y ofrecerse solo como espejo. Es correcto. Pero cuando las personas han empezado el proceso de despertar o de recuperación, la situación es completamente distinta. Hay una responsabilidad, no como maestro, pero sí como un discípulo más avanzado, ¿no? Así que bueno, aquí estamos, haciendo, como decía Durkheim, reconociendo lo idéntico en lo diferente. Y así es como asocié los pasos con estos 3 primeros arcanos. Normi. Bueno, la sacerdotisa
nos dice que hay un saber que solo se despierta cuando dejamos de pensar y que lo divino, cuando es escuchado en el silencio, se convierte en guía interior. Esto lo asocio con la meditación. Cuando uno se sienta y trata de que los pensamientos pasen para dejar de pensar, y ahí es donde aparece la voz esa interna que tenemos, que mientras no estamos en silencio no la podemos escuchar. Yes, tal cual. ¿Hay más mensajes? Sí, se sumó María Cristina Laferrere, que nos Sí, dice, hola Inés y Norma. gracias. Así que, Muchas gracias. sí. Bueno, y anímense, comenten lo que les parezca porque nos ayuda también a transitar este momento. Yo recordaba que a los 15 años recibí la medalla de congregante mariana y teníamos que elegir un lema para entregarnos a ese proceso mariano. Y me acuerdo que entre las opciones había una que llamó especialmente mi atención y decía, Madre mía, recíbeme como soy y hazme como tú eres. Esta es una frase que la digo y me sigue emocionando hoy en día, porque en aquel momento no tenía ni idea qué quería decir. Pero con los años fue encarnando esto. Y hoy agradezco con el alma haber tenido aquella inspiración siendo una niña todavía, porque la Virgen habla al alma y representa los resortes de lo femenino, de hombres y de mujeres. Lo femenino es el aspecto receptivo, en el que Kybalión dicen, en el principio de generación, que el yo es masculino porque actúa y el mí es femenino porque recibe. A mí me dan. Entonces, este es un tema universal para hombres y para mujeres, porque lo femenino, tanto como lo masculino, habita en nuestro interior. En el Génesis hay una parte que la iglesia utiliza para referirse al matrimonio y dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y se refiere a Adán y Eva. Pero Adán representa lo masculino y Eva representa lo femenino del ser humano, porque dice que son sangre, mi sangre, nervios y huesos de mis huesos. Mi marido no tiene ni mi grupo sanguíneo, ni sus huesos son los míos, ni los nervios son compartidos. Pero mi yo superior y mi alma están unidos. Y esto es, me parece, de gran importancia. Jung lo llama anima animus. El ánima es lo femenino que atesora el alma del hombre y es el eros, la fuerza vital. Y el animus es lo masculino que reside en lo íntimo de cada mujer y es el logos, el concepto más conocido de la razón, ¿no? Así que somos uno, aunque tomemos personajes diversos o distintos
para habitar este mundo de la dualidad. Bueno, hay una parte importante en esto que dice que la sacerdotisa está en el umbral entre el mundo visible y lo invisible. Y ese poder de lo receptivo, esa sabiduría silenciosa, la tenemos todos los seres humanos. E incluso yo diría los animales y las piedras y los vegetales, porque lo sagrado está en la vida misma y en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, esa sabiduría silenciosa no busca dominar, ni siquiera comprender, sino favorecer a que el conocimiento emerja. El proceso de despertar, la suma sacerdotisa, simboliza el momento, perdón, en el proceso de despertar. La suma sacerdotisa simboliza el momento en que dejamos de hacer para ser. Cuando confiamos en que el alma sabe lo que la mente ignora. Y en la psicología profunda podríamos decir que es la mediadora entre la conciencia y el inconsciente, pero del inconsciente, la faceta de la supraconciencia, que es inconsciente para el yo, pero es superior a los instintos que se guardan en el inconsciente. De esto habla muy bien Assagioli en su psicosíntesis. Tiene un libro que se llama Psicología Transpersonal, creo, que es maravilloso, lo hemos trabajado en grupos y es excelente. Ahora, en la tradición espiritual, la sacerdotisa es la voz del alma. Y la voz del alma es la que traduce los símbolos, los sueños y las visiones. A veces tenemos visiones fugaces, así como una ráfaga que no sabemos por qué se nos aparece y es un mensaje del alma. Y realmente en el proceso de transformación del ego en su ser o sí mismo esencial, la enseñanza es la redención. Perdón, la rendición. Cuando uno dice, me entrego, cuando me entrego, hace algo internamente que pronto el miedo se esfuma, porque el miedo es del cuerpo. El cuerpo va a morir, por lo tanto tiene fecha de vencimiento. Y cuando estamos identificados con el ego y creemos que la vida es esto que hacemos todos los días, el miedo es imposible de evitar, todos lo tenemos. Ahora, cuando yo me conecto con el ser, cuando yo puedo vivenciar el alma, el miedo se fuma por completo. Y allí aparece el fluir del misterio, que es abrirse a esa escucha hasta que lo invisible se revele. Que eso no sabemos cuándo ni cómo. A lo mejor hasta el minuto anterior a dejar este cuerpo puede llegar a ocurrir. Así que, pero sabemos que está allí. Bueno, Normi. Bueno, antes de ir a las preguntas, leo otros mensajitos.
Mirta Rojo nos agrega, gracias por darle una nueva vida al tarot. María Fisner nos dice, hola a las dos sacerdotisas. Y Miguel Aguilar nos dice, saludo a las tres papisas. Gracias. Gracias, Miguel. Leti dice, hola Inés y Normi, muy interesante este paralelismo con los pasos. Sí, la verdad que es muy interesante. Gabriela Hernández nos saluda, buenas tardes. Citó Inés como sacerdotisa a la Virgen María. Cuando se habla de ella en los evangelios, se cita que guardaba todo en su corazón. Así es. Y también Mirta nos sigue agregando, la sacerdotisa es también la diosa egipcia Isis. También, así También. es. ¿Cómo no? Bueno, ahora voy a las preguntas. Gracias a todos. Sí, Es muy sinceramente, cómo interesante. participan para nosotras es Un regalo. un regalito, sí. Bueno, primer pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste no comprender y simplemente escuchar? ¿Qué tipo de silencio te incomoda más? ¿El de afuera o el de adentro? ¿Qué temes encontrar cuando calla tu mente? ¿Qué símbolos, sueños o intuiciones se han repetido últimamente en tu vida? ¿Podrías confiar en una sabiduría que no proviene del pensamiento racional? Y última pregunta, ¿qué pasaría si hoy abrieras el libro interior que la sacerdotisa custodia en tu alma? Hermosísimas preguntas has hecho, Inés. Muy lindas. Hay algo en estas preguntas que me permite hacer un comentario y es, ¿qué temes encontrar cuando callas tu mente? Es verdad, cuando uno se queda en silencio, empieza este proceso de aprender a callarse para escuchar. Lo primero que aparece son todos nuestros defectos de carácter, todas nuestras pasiones escondidas y todos los remordimientos que nos acosan en silencio, aunque no tengan voz cotidiana. Y mirarlos de frente es doloroso, porque para habitar en este mundo de la dualidad tenemos que elegir ser buenos, entre comillas. Entonces todo lo malo, desagradable o vergonzoso se lo entregamos a los demás en proyecciones constantes. Y nos enojamos con los que representan defectos propios, rechazados o negados. Ahora, cuando yo asumo mis defectos, que soy agresiva, que miento, que tengo pasiones escondidas que me moriría de vergüenza si alguien las viera, que de pronto tengo envidias o resentimientos. No me gusta esa cara mía, pero como el retrato de Dorian Gray me pertenece. Y si la cara externa es bellísima, tengo que hacerme cargo de esa cara interna que no tiene nada de lindo, pero tampoco es nada raro. Es lo que
compartimos todos los seres humanos, todos, sin excepción. Y encontrarnos con esos monstruos internos que queremos acallar es lo mejor que nos puede pasar para crecer en honestidad y en humildad. En los grupos hablamos de nuestras miserias sin que nadie lo juzgue, en los grupos de Fundapap me refiero, y sin vergüenza incluso, porque sabemos que los demás saben de qué hablamos. Hay una frase de Paul Valéry que está en la agenda de Fundapap que vamos a presentar el 14 de noviembre en la Casa Polaca, en la calle Borges 2076 a las 18:30. La frase dice así: los hombres se distinguen por lo que muestran y se parecen en lo que ocultan. O sea, que así como Dante en la Divina Comedia dice que en la tarde de la vida entra en un bosque oscuro. Y es cuando uno empieza a madurar, se tiene que hacer cargo de esos monstruos. Por eso la primera etapa de la Divina Comedia es el infierno, pero va acompañado de Virgilio, que es un poeta, porque solo no podría. Es lo que ocurre en una terapia o en los grupos. No estamos solos para enfrentar a los monstruos. Cuando sale del infierno se encuentra con el purgatorio, que no es un lugar donde nos clavamos todos los puñales. Errónea imagen que nos pasaron. El purgatorio es desprendernos de esas ataduras que nos dañaron. Porque en el pecado está la penitencia, nadie más nos juzga que el mismo hecho en sí. Y nuestro censor interior, que es profundamente cruel. El purgatorio es liberarnos, purgar es sacarte de encima ese peso desagradable. Y allí lo acompaña Beatriz para entrar al paraíso. Y Beatriz representa el alma. Así que en este viaje, como ven, seguimos atando hilos entre la diferente y encontramos identidad en distintas versiones. En este viaje todos pasamos por lo mismo. Pero después que uno se amiga con sus monstruos, no es que desaparecen, pero ya no nos peleamos con ellos. Hay calma. Nadie nos juzga más que nosotros mismos. Bueno, ¿cómo andamos ahora? Andamos bien. Ahora podría leer algunos mensajitos más. Sí, cómo José no. María nos dice, en el silencio de la meditación conectamos con el amor esencial. Y en ese amor no hay miedo. Así es, tal cual. Y Silvia Contino, gracias por el programa, tan interesante. En el silencio siempre encontré respuestas. Y en ese silencio están las guías. Así es. Y María Pfister nos dice, ¿y cómo nos hacemos cargo de nuestros monstruos? ¿Solo terapia
No, amor, amor a sí mismo, autoconocimiento. Esto es lo que tenemos que aprender. El autoconocimiento es el mago. El mago sabe que la magia existe a través de él y se entrega de lo superior para convertirse en vehículo de lo inferior y transmitir la magia. Esa magia es darnos cuenta de que no hay ningún monstruo ahí, que el camino llevaba rocas y espinas por ignorancia. Y a medida que vamos abriendo el conocimiento, el terreno se hace mucho más sencillo y fácil. Primero tenemos que encontrarnos con esos escollos que armamos en el fragor de una vida desconectada de lo espiritual, porque aún siendo religioso, lo espiritual no estaba presente. Había un dogma, culpa y castigo, y eso es ego puro. El alma es unidad. Así que amigarse con los monstruos son los mismos de todos los demás, quizás en diferentes proporciones, solo eso. Bueno, por Ahora ahora sí, no hay más, que hemos tenido muchos mensajes y muy lindos. muy lindo, sí. Sí. Entonces vamos a la meditación, ¿le parece? Nos sentamos con la espalda recta, en una posición cómoda, cerramos los ojos y llevamos la atención al centro del pecho. Observamos la respiración sin intervenir. Sentimos el aire que entra y el aire que sale. Como al aspirar el aire es fresco y al exhalar es tibio. Imaginamos que estamos caminando por un pasaje antiguo de piedra, iluminado por una luz azulada que no proviene de ninguna fuente visible. El aire fresco, perfumado por un incienso que no arde. Frente a nosotros descubrimos un edificio imponente en el que se alzan dos columnas, una blanca y otra negra. Vemos que es un templo y lleva una inscripción en el frente donde leemos el templo del silencio. Entre las columnas, una cortina translúcida nos separa del interior del templo. Damos un paso y el velo se abre suavemente. Entramos en un espacio amplio
y silencioso. En el centro, sobre un trono de mármol, está la suma sacerdotisa, la papisa. Su rostro es sereno, su mirada parece ver a través del tiempo. En sus manos sostiene un libro cerrado, cubierto de símbolos dorados. Ella nos observa sin palabras y comprendemos que no necesitamos hablar. Nos acercamos y ella deposita el libro en nuestras manos. Lo abrimos y descubrimos que sus páginas están en blanco. De pronto, una brisa invisible hace que en las hojas aparezcan palabras luminosas que no se leen con los ojos, sino con el corazón. Son verdades que ya sabíamos, pero habíamos olvidado. Son fragmentos de nuestra propia sabiduría, escritos en el lenguaje del alma. Permanecemos un instante en silencio y escuchamos una voz muy suave dentro de nosotros que dice: todo lo que buscas ya lo sabes. Todo lo que preguntas ya lo eres. La sacerdotisa sonríe y el libro se disuelve en luz. Y esa luz penetra en nuestro pecho, iluminando el corazón. Y allí queda guardada como una semilla viva del saber interior. Lentamente volvemos al presente, sabiendo que cada vez que necesitemos orientación, bastará con volver al silencio, porque el silencio es el libro donde el alma recuerda su sabiduría. Retenemos esta experiencia en nuestra conciencia y volvemos a hacernos conscientes de nuestra respiración, que es la que nos mantiene con vida.
sacerdotisa nos enseña que el conocimiento no se conquista, se revela. Que la sabiduría verdadera no se dice, se reconoce. Y que el alma, cuando calla, se convierte en espejo del espíritu. Así es. Que este silencio interior nos acompañe esta semana y que podamos leer en él las palabras invisibles que nos guían. Porque el hilo de lo invisible es también el hilo de la memoria del alma, el que une lo que fuimos, lo que somos y lo que aún no recordamos ser. Ustedes saben que recordar significa volver al corazón, recordar. Por lo tanto, allí sabemos que la suma sacerdotisa nos llama al silencio y a la intuición, recordándonos que la sabiduría reside en mi interior, no en la mente racional, donde hay conocimiento racional. Me invita a confiar en esa voz interior, a escuchar lo que el subconsciente intenta mostrarme y a desvelar los secretos que se ocultan tras un velo de misterio. Bueno, siguen llegando hermosos mensajes. Miguel Aguilar nos agrega, dice el Pirkei Avot, la verdad esencial no tiene palabra, es silencio dentro del silencio. Bellísimo. Juan Carlos de México, hola, buenos días, Inés y Norma, excelente fin de semana, bendiciones. Y Silvia Contino, mil gracias. Esta visualización me trajo este mensaje. Amor, cuídate. Qué lindo. Estefi, gracias Inés. Un beso grande a las dos. Silvia G, esta meditación me elevó a otra dimensión donde mi alma se sintió acariciada. Amor y más amor. Sagrado lugar. Y José María nos dice, muchas gracias Inés y Normi por este hermoso y nutritivo encuentro. Un beso grande, buen fin de semana. Gracias infinitas. Se siente el amor, aunque estemos lejos, aunque no nos estemos mirando físicamente, pero a través del alma yo me siento conectada con todos. Por supuesto que sí. Sí, sí. Todo es uno. Eso mismo, sí. Bueno, acá me dice Claudio que tenemos unos minutitos más. Bueno. Por eso, antes de despedirnos con la oración de despedida, no sé, Inés, si querés agregar algo de tu cosecha, que es mucha. No, me gustaría comentar es que este programa surgió de una manera impensada, porque teníamos un proyecto compartido con Ana María, amiga del alma también, con quienes hemos dado muchos talleres y seminarios, y ella al final no lo pudo hacer. Y
y yo no me animaba a hacerlo sola. Le pregunté a Norma si me acompañaría y me dijo que sí enseguida. Y dije, bueno, hay que hacerlo entonces. Así que en verdad yo soy una agradecida de ese silencio interior al que me dirigí ante la incertidumbre para preguntarme qué hacía. Y recibí como respuesta, si estoy aquí es porque puedo. Y así fue como me lancé a hacer esto. Y en cada programa, de verdad, yo disfruto inmensamente armarlo, prepararme para esto, difundir los flyers. Yo les pido, si pueden, que entren a Instagram al hilo de lo invisible y pongan algún mensaje o que les gusta, porque no tiene casi visibilidad por ser invisible. Y por ahí sirve para que otros también lo conozcan, ¿no? Así que yo puedo decir que estoy inmensamente agradecida a lo trascendente que cada vez voy descubriendo con mayor profundidad. Las tres místicas que cité en un principio son modelos de vida que sigo hace muchos años y que me han iluminado desde adentro con sus hallazgos. En ese silencio recibieron el conocimiento. Así que Bueno, estos y minutos, yo quiero agregar, ya que tenemos unos minutitos, lo agradecida que estoy por tu convocatoria, porque cuando me lo dijiste primero no te contesté enseguida, que me tuviste que volver a preguntar, porque sabes muy bien que yo no me consideraba, pero para nada a tu altura. Hace 29 años que te vengo escuchando, que te conozco y es impresionante todo lo que sabes, pero tampoco podía permitir que ese saber que tenés no pudieras transmitirlo. Por eso fue que para mí fue un placer y un orgullo poderte acompañar en esto. pero yo no me iba a perder tu sabiduría tampoco, así que por eso te invité. Bueno, gracias, Inés. Bueno, estas son Bueno, el backstage del programa, la eso. parte oculta, digamos. Sí, Pero bueno, bueno, no hay ahora sí, nada que no pueda ser comentado, así que aquí está. bueno, ahora sí nos despedimos hasta el próximo viernes, agradeciendo a todos los que nos han acompañado y a todo lo que aportaron y a los que nos van a seguir acompañando en diferido. Y yo quiero agradecerle a Claudio su asistencia y a Lili que por ahí, Lili de Mantra que por ahí no se escucha con diferido, lo va a hacer. Bueno, Y muy nos bien, despedimos hasta la próxima semana. eso. Bueno, que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío. Gracias infinitas a todos. Gracias a todos.